Veamos el siguiente ejercicio sobre división de polinomios. Este es el segundo ejemplo que le traemos a ustedes. En el primero, al efectuar la división, vimos que era exacta, o sea, que daba un resto igual a 0. En este caso, el resto no va a ser igual a 0. Y entonces vamos a ver cómo procedemos para dar nuestra respuesta. Como decía en el video anterior, lo primero que hay que hacer para efectuar divisiones entre polinomios es ordenarlos. Y lo recomendable es ordenarlos en potencias descendentes, o sea, de mayor a menor, con respecto a la variable que aparece en ese ejercicio. La variable que aparece en este ejercicio es x. Vamos a ver cómo está ordenado. 6x4, aquí aparece x1, x2 y x3. Como vemos, no está ordenado en potencias descendentes. Entonces, al escribirlo, para efectuar la división, vamos ya a utilizarlo en potencias descendentes. Escribiremos buenamente el mayor término, que es el de x4, 6x4. A continuación aparece un término que es x3. Sería este término, después x2, después la x y después el término independiente. Sería el orden que vamos a rotarlo para escribirlo en forma descendente, de mayor a menor. Y escribimos 6x4 más 18x3 menos 17x2, ahora vendría x1 más 14x y el término independiente que sería 7. Ya hemos escrito el mismo polinomio, pero ordenado en potencias de mayor a menor. Y vamos a dividirlo por el binomio 3x2 menos 1, que también en este caso está ordenado de mayor a menor. Y procedemos a efectuar las operaciones. Primeramente, el primer término vamos a dividirlo entre el primer término del divisor. Positivo y positivo. Más entre más me daría más. 6x4 entre 3x2, dividimos 6 entre 3, me daría 2. Y x4 entre x2, al dividir, restamos los exponentes y me daría x2. O sea, 6x4 entre 3x2 me daría 2x al cuadrado. Y regresamos entonces a la operación para efectuar las operaciones. 2x al cuadrado por 3x al cuadrado me daría 6x a la 4. Y los signos con mucho cuidado. Positivo y positivo. Multiplicamos más por más, daría más. Y para efectuar la operación hacemos un cambio de signo. Aquí más por menos me daría menos. Y 2x2 por 1 me daría 2x al cuadrado. ¿Dónde vamos a colocarlo? ¿Debajo del x3? No. En este caso hay que tomar el orden que aparece en las potencias. X al cuadrado, 2x2 por 1, 2x2. Y entonces debemos escribirlo en esta posición, ya que al multiplicar no aparecería el término en x3. Aquí es donde hay que tener cuidado. Y los signos. Este es positivo y negativo. Más por menos me daría menos. Y entonces cambio el signo para efectuar la operación a más. Pasamos raya y efectuamos las operaciones correspondientes. Aquí cancelamos los términos semejantes, 6x4 y menos 6x4. Este término no aparece ningún término para operar, por lo tanto lo bajamos, positivo, 18x3. Y aquí efectuamos la operación. Signo diferente, se restan 17x2 menos 2x2, nos daría 15x2 con el signo del mayor, en este caso que sería negativo, que es el 17. Y automáticamente vamos a bajar todos los términos que nos han quedado. Nos han quedado estos dos términos. Los bajamos. Más 14x2 más 7 para proceder la siguiente operación de división. ¿Puedo seguir dividiendo? ¿Hasta cuándo? Recuerden que vamos a dividir hasta que el exponente del resto sea igual al exponente mayor del divisor. Aquí tengo x3 y aquí tengo x2. Por lo tanto, puedo seguir dividiendo. Y divido. Este es positivo, 18 positivo y 3 positivo. Más entre más me daría a más. Signo a continuación, más. En este caso. Y vamos entonces a efectuar la división. 18x3 entre 3x2, 18 entre 3 me daría 6
y x3 entre x2 me daría a x. Recuerden que hay que restar los exponentes en la división. x3 entre x2 sería x, 3 menos 2, me daría 1. Y regresamos para efectuar la operación correspondiente. 6x por 3x al cuadrado, esto me daría 18x3. ¿Con qué signo? Vamos a ver. X positivo y 3x2 positivo. 6x positivo, 3x2 positivo. Más por más me daría más, y para efectuar la operación hago un cambio de signo. Más por menos me daría menos. Y aquí tendríamos 6x por 1 me daría 6x. ¿Dónde lo coloco? ¿Debajo del x2? No, debajo de la x. Aquí me daría 6x. Vamos a repetir. 6x por 1 sería 6x, correspondiente en la columna de su término semejante, que sería 14x. Y el signo más por menos es menos, y para efectuar la operación cambio el signo entonces a más. Pasamos raya y efectuamos la operación. Cancelamos los 18x3. No hay término para reducir con x2. Bajamos el 15x2 con su signo, que es negativo, y aquí efectuamos la operación. Son signos iguales, se suman, me daría 20x y sería positivo. Y automáticamente, repito, baja el término que me queda, que sería el 7. La pregunta, este es el resto que me ha quedado. ¿Puedo continuar dividiendo? ¿Hasta cuándo? Hasta que el exponente mayor del último resto sea igual al exponente mayor del divisor. Sí puedo seguir dividiendo, porque acá aparece x2 y x2. Por lo tanto, vamos a efectuar una operación más. Menos entre más me daría menos. 15 entre 3 me daría 5. Y x2 entre x2 se anula. Conclusión, 15x2 entre 3x2 me daría 5, ya que los términos, en este caso la variable x al cuadrado, se va a anular. Y procedemos entonces a efectuar la operación. Menos por más, menos 5 por 3, menos por más me daría menos, y entonces cambiaría más. 3x2 por 5 me daría 15x2. Lo coloco debajo del término correspondiente semejante. Menos, repito, por más me daría menos, y para efectuar la operación cambio el signo entonces a más. Menos 5 por menos 1, menos por menos me daría más. 1 por 5 me daría 5, me daría 5 sin variable, por lo tanto lo colocaría debajo del término independiente. Menos por menos daría más, y entonces para efectuar la operación cambiaríamos el signo a menos. Fíjense que no aparecerían términos en x. Cancelo los 15x2 que tienen signos diferentes, me quedaría por aquí 20x positivo, y aquí resto me daría 2, ya que son signos diferentes, con el signo del mayor. Y este es el resto que me ha quedado. La pregunta, ¿puedo seguir dividiendo? No, porque ya el exponente de este resto es 1 y del divisor el mayor es 2, por lo tanto ya es menor y la división termina. Este sería mi dividendo, mi divisor, y este sería mi cociente. Entonces, ¿a qué va a ser igual esta división? Mi dividendo entre mi divisor me dio el cociente, pero me queda un resto. Entonces sería igual a decir, dividendo entre divisor igual al cociente a 2x al cuadrado, como quedó indicado aquí, más 6x menos 5. Más, en este caso hay que sumarle la expresión que aparece en el resto. En el anterior el resto era 0, porque era una división exacta, por lo tanto no había que agregarle nada. Ahora sería aquí, dividendo entre divisor igual a cociente más el resto, que en este caso es 20x más 2, dividido por el divisor, que es 3x al cuadrado, en este caso menos 1. Repito, ¿cómo queda la división? Queda cociente más el resto partido el divisor. Y este sería el resultado de esta división. Repito que no es una división exacta, es una división inexacta.